Lo, lo que te quería preguntar es si vos querés hacer preguntas o querés una... No. Habla y yo, si hay algo que no me resulta claro, te pregunto, ¿ok? Bueno, ¿cuánto tiempo tenés a tu disposición? Lo que vos quieras. Yo me puedo quedar. Está bien, perfecto. No, yo también a Nick Dashti le dé hasta 2 horas, el tiempo 2 horas y Bueno, pico. Es lo que más o menos rayamos. Te digo una cosa, sobre este tema puedo hablar desde lo institucional, tanto sea histórico como organizativo, y dentro de eso hablar de Shalom, de Tejezagna y del Garín, o hablar también desde lo personal, o sea, como, si querés te lo divido las cosas y te voy relatando cómo preferís no, vos. no, evidentemente el rumbo que yo quiero tomar es hacia lo mezclado entre lo personal y en el marco de lo institucional. Menos historia política No, no, y un poco más sobre la gente misma, sí, sobre sí. cómo se sintieron, qué pensaron, etcétera, etcétera. Yo te voy a hablar primero de otro que no sé si te lo van a hablar tanto, que es un poco desde lo conceptual, para poder entender por qué Shalom, por qué Tejezakna, por qué Badere, a mi manera de entender, y después Moti, que era en ese tiempo Cacho, y Marcos, y como quieras, y después llegó a ser Moti, ¿sí? Para ver cómo eso se da. Eh, Mira, mi contacto con Shalom, en base a los cálculos, porque Itzik siempre sabe los años, yo no me acuerdo ni el año que nací, pero me anoté para no olvidarme el año que nací, se dio cuando tenía 12 años, estaba por cumplir los 13, quiere decir en el año 1958, en base a los cálculos que hice hoy. Me lo anoté porque no sabía en qué año era, más o menos era en ese año. Un joven que estaba buscando un marco social para que iba a hacer el bar mitzvah y que dentro de la gente, yo me eduqué en un colegio inglés, o sea, tenía amigos judíos, pero no iba ni al colegio judío ni nada que tenía que ver con el judaísmo, pero cuando empecé a estudiar para el bar mitzvah entendí que tenía que profundizar un poco más sobre mi judaísmo, porque no podía ser que tome el bar mitzvah y que no sé. Entonces estuve buscando. No me acuerdo cómo llegué a Shalom, no me acuerdo. Pero llegué a un club que era un club social, que tenía actividades culturales, etcétera, culturales y deportivas. En ese entonces no tenía conciencia que era un club que estaba armado por la gente que vino de Rodas, y yo venía de Villa Crespo, que era de la parte de Camargo, donde estaba muy inserto en la vida de Camargo desde el punto de vista del templo, de las actividades que se hacían, pero no desde el punto de vista social de jóvenes. Para mí los jóvenes de Camargo no existían que mi padre me llevaba a Camargo, etcétera. Vengo de una familia, para que tengas una idea, de una familia que viene de Izmir, de Turquía, donde toda una gran familia, donde la vida social familiar era muy fuerte y el judaísmo era en torno a Pesaj, Yom Kippur y Rosh Hashanah. Más de eso no había. Mi padre con respecto a Israel decía Palestina, pero no porque era palestino, sino porque no tenía todavía la conciencia de lo que significaba el Estado de Israel. A diferencia de mi abuela materna, que ella fue la presidenta de la BITSO. La BITSO en castellano es OSFA, es Organización Sionista Femenina Sefaradí, que era fue por muchos años presidenta, y yo con el correr de los años, no al principio, la acompañaba a todas las reuniones de que se hablaba de Israel, veía el mapa de Israel, no tenía ni idea yo de qué. Estoy hablando 13 años cuando fui al templo. En ese tiempo pensé que la manera mía de ser más judío era ser rabino, y me di cuenta que no era para mí y entré en Shalom, que empezaron todas las actividades. Ahora, Shalom era un club
donde lo que yo le comentaba a Itzik, porque hicimos una reunión con Itzik, la característica que tenía era que nos formábamos como futuros dirigentes de una institución de club. Quiero decir, comisión directiva, la subcomisión de esto, había actas, teníamos que firmar las actas, una vez por año le rendíamos cuentas a la comisión directiva, o sea, íbamos a ser hipotéticamente los futuros organizadores de ese club social, que ese club social tenía un componente judío que atraía mucho, más la actividad deportiva. Yo era cero enlace en la actividad deportiva, no era, veía cómo los demás se divertían mucho, y yo me divertía que ellos se divertían, y tenía que jugar al mahaná y esa cosa, pero no era mi fuerte, a diferencia de otros que se dedicaban a la actividad más deportiva. Mi interés era por la actividad más cultural, etcétera, etcétera. Y ahí empezamos a activar. Yo estaba fui presidente de la comisión directiva de los cadetes. Nosotros nos llamábamos los cadetes, que éramos los que estábamos, y arriba nuestro estaba Shalomcito, y arriba de Shalomcito, que eran los más, arriba de Shalomcito estaban los que eran, digamos, la juventud de Shalom, que ahí empezó todo el tema sionista, que ahí estaba Pepe Menasher, Ricardo Galante, entre otros, que ellos fundaron, que nosotros ahora tenemos una grabación que le hicimos ayer a Pepe, la tiene Itzik, a Pepe Menasher, donde él cuenta cómo empezó toda la juventud sefaradí a entrar en el sionismo, ¿sí? A tal punto que él fue a la primera reunión que hubo en AMIA, que se hablaba en Yiddish, y pidió que se hable en castellano porque él venía representando a los sefaradíes, y así empezó todo. Él tiene toda la historia de esa parte. Lo que quiere decir que mientras nosotros en esos años, digamos, 59, 60, un poco menos, estábamos activando, desarrollando el club, había ya una especie de movimiento del sionismo sobre Shalom que de alguna manera se transmitía, si bien ellos no organizaban muchas actividades. Y ellos formaron el movimiento sefaradí sionista. Para que tengas una idea, yo no tenía conciencia de que existía juventud del movimiento sefaradí sionista, que quiénes son Shlomo Zambra, Frastá y todos esos, que ni los conocía. Para que estamos en Tejezakna, para mí el movimiento sefaradí sionista eran estos que eran de Shalom, que eran mucho mayores. Te lo digo esto porque la transmisión no era una transmisión Havayatit, sino que era una transmisión, ¿cómo se dice? Subliminal, una transmisión, lo que llamamos nosotros latentit, no manifiesta. ¿Sí? En psicoanálisis se hace esa diferencia. Entonces se recibía eso, pero no había peulot, no había actividades, sino que era el mensaje que estaba transmitido. Desde el punto de vista personal, poco a poco me fui interesando por toda la parte jinujit, los que venían un poco abajo, se llamaban los infantiles en ese entonces, y se empezaban a organizar actividades, no putzot, no había putzot ya preestablecidas dentro de los infantiles, o sea, los infantiles no era una putzá que tenía Madrid, sino que tenían actividades y participaban de dos Muyot, Merkaziot, que uno era Ara, que era el que dirigía la parte, Moisés Ara, la parte deportiva, y el otro era Clear, que organizaba la parte cultural. O sea, y ahí se hacía lo que se llamaba el torneo Hanukkah, que era un torneo que se hacía entre nosotros, con grupos que había, y estaba la parte deportiva y había puntaje y todas esas cosas. Yo, como te puedes imaginar, me dedicaba a la parte cultural, que era lo que a mí me interesaba, y la verdad quedaba muy impactado. Pero, por ejemplo, cultural, para que entiendas, no era Israel, judaísmo solo, sino, por ejemplo, me acuerdo que tenía que dar una conferencia de Shakespeare. Estaba muy metida la parte de cultura general.
donde yo empecé a entender, desde el punto de vista personal, de que había un mensaje de que había que elevarse culturalmente, cosa que no lo veía dentro de mi familia. O sea, dentro de mi familia, el único de toda la familia, primos, que fue a la universidad, fui yo. Lo demás, lo máximo que llegaban a la escuela secundaria y de ahí a laburar. Pensaba que era un tema familiar, pero después, analizándolo bien, me di cuenta de la diferencia que había entre los inmigrantes de Rodas, los inmigrantes de Marruecos y los inmigrantes que venían de Turquía, de Izmir. La mayoría de los de Rodas, gran parte de los de Rodas eran intelectuales, gente que iba a la universidad, etcétera, etcétera. Y la parte de los ismirlíes, de los turcos, esas cosas, no había esa impronta. Es importante para entender un poco qué caracterizó a Shalom. Quiere decir que la gente que venía a Shalom, hipotéticamente ya venía de un entorno que ir a la universidad, estudiar y todas esas cosas era muy importante. Ahora, para terminar con la parte mía personal y un poco más adentrando en el desarrollo de Shalom, yo terminé la escuela secundaria, como te dije, en la escuela inglesa. Mi viejo era un comerciante relativamente con poderío económico, no teníamos, yo sé, pero estaba muy bien establecido, y toda mi familia, toda, de la misma manera que te dije, que no fueron a la universidad, todos se dedicaban a los cueros. Todos. Entonces, el ideal de mi viejo era que yo siga laburando en cueros y esas cosas, y yo le dije, y me mandó al Hipólito Viete, no sé si te acuerdas, el Hipólito Viete. Sí, el comercial. Comercial. Primer año, segundo año, tercer año, tenía que estudiar debe, haber, de esto, lo otro, y no entendía un pito, me iba todas las materias a marzo. Entonces le digo, mira, papá, no soy yo para esto, ¿sí? Y dice, ¿qué querés hacer? Dice, yo quiero ser maestro. En ese entonces había un solo secundario de maestros, era el Mariano Acosta. Entonces mi viejo, así que era un tipo así, blanco es blanco, negro es negro, me dice, mira, maestro, o goy o puto. Así que maestro, ni se te ocurra, maestro, que tenía razón, porque después cuando... Entonces le falsifiqué la firma a mi viejo y entré al magisterio. Ahí al magisterio ibas con guardapolvo, él vio el guardapolvo, me dijo, te felicito, si ya sabes falsificar la firma, desde ahora en adelante te mantenés solo. Y desde los 15 años no me pasó un mango, a pesar que tenía una situación económica, y ahí yo iba, limpiaba, hacía todos los trabajos que se te puede ocurrir. Estudié inglés, me recibí de inglés para ser profesor de inglés, me tenía que mantener, egresado de la Pitman, cosa que me tenía que mantener yo, te digo, en la forma personal. ¿Por qué te cuento esto? Porque era una lucha de conseguir los ideales que a mí me parecían justos para... Y Shalom para mí era el lugar, ¿entendés? O sea, de ahí venía el amor, digamos, la importancia que tenía la educación. Y así fue, que estudié el magisterio, de la misma manera que me iba a marzo ahí, en el otro cuadro de honor, dieta, porque me encantaba todo lo que estaba estudiando, psicología, pedagogía, todas esas cosas. Entonces ahí seguía Shalom, por un lado, y el magisterio por el otro, la educación y todo así. Y fue así que poco a poco empezamos con el tema de las futsot y integrarnos más a lo que tenía que ser la transmisión de Israel. Ahí había mucha influencia de Meyujas, que en Meyujas era, ahora desde el punto de vista organizativo, seguramente que los demás te habrán contado, Roberto entre ellos, o Raúl también, el movimiento sionista sí tenía dos rashuyot merkaziot. Una era Mahleket Irgun y la otra Mahleket Anoar de Halut. Nosotros, por ser Shalom, un centro comunitario, estábamos bajo la égida de Mahleket Irgun, que era Meyujas, que le daba las características esas. Y Mahleket Irgun era Mapam,
a su vez mi abuela, cosa que yo no sabía, era muy, muy amiga de Nissim el Nekabé. Nissim el Nekabé era el que dirigía un diario sefaradí que se llamaba La Luz, que entre paréntesis, te lo digo, nosotros no para que lo publiques, salió en el primero de La Luz, y que después te lo mando, una foto mía en el Bar Mitzvah que decía los hombres del futuro. En la tapa, salió la tapa de La Luz así. Así que imagínate la marca del mandato que tenía de ser uno de los hombres del futuro desde los 13 años. ¿Sí? Pero ella estaba muy comunicada con Nissim el Nekabé y con todo lo que era de, ¿cómo se llama?, de vanguardia. Mi abuela no terminó la escuela secundaria nada más, pero ella daba conferencias, iba a todas las comunidades sefaradís. Mi abuela se llamaba Alegre Bonomo. Era que Pepe Menashe la nombra y realmente era un líder dentro de las mujeres. Yo todas las reuniones de las mujeres iba yo también a ver. Desde ese entonces yo pienso que las mujeres dirigen el mundo. Si alguna vez querés que te lo cuente también de Jabá en adelante, son las que determinan todo lo que los hombres hacen. También desde el punto de vista psicoanalítico, pienso así. Bueno, esa es una inferencia. Entonces en Shalom empezamos a organizar ya, por medio de la influencia de Meyujas, empezamos a organizar las primeras klutzot de chicos. Paralelamente, por intermedio de la participación de Raúl Pesas, que no me acuerdo exactamente cómo fue, creo que él me invitó a ir a una reunión en un club que se llamaba Asala en ese entonces. La sensación mía, que yo venía y esto no lo digo en forma despreciativa, sino en forma figurativa, que yo venía de un club con todas las condiciones del club, las salas, no sé si alguien te contó cómo era Shalom, ¿vos estuviste vos alguna vez en Shalom? No, no, pero leí lo que Itzik escribió. Bueno, las habitaciones, todo ahí nosotros hablamos, y escuchar la conversación que tuvimos nosotros, la describíamos, cómo se subía la escalera, dónde hacíamos las actividades, los bailes, todo. Escucharlo es interesante para saber la estructura de Shalom, ¿no? Entonces me invitaron a creo que fue Raúl Pesas que me invitó a un encuentro en Asara, que había una reunión en Asara. Para mí, cuando yo entré a Asara, era como si hubiese entrado a un galpón donde había un header. Eso es lo que yo me acuerdo del lugar, el único recuerdo que tengo del lugar, no porque sea que haga discriminación, esa cosa, pero era la argallá de venir de un club con todas las características del club a un lugar que era mucho más básico. En esa reunión estaban Raúl Pesas, que me había invitado, Rubén Mizrahi, que era en ese tiempo Raúl Mizrahi, estaba Yosef Alfie, estaba Natán Mugrabi y estaba Raúl Pesas. Y Elena Masri estaba. Entonces ahí me dijeron de que ellos estaban haciendo un movimiento, que era un movimiento juvenil. Entonces yo le digo, ¿qué características tiene? Dice, tiene relaciones con Israel. Hay muchos que confunden y dicen Tnuat Noar Halutzit Tejezakna. Nunca fue Tnuat Noar Halutzit Tejezakna. Siempre fue Tnuat Noar Jinujit Tejezakna. Entonces yo dije, esto es bárbaro, porque si es Jinujit, la meta nuestra es la de lejanej a las generaciones que vienen anteriormente y lejanej otam con una impronta judía muy fuerte, porque los sefaradín no tienen esa impronta judía cultural, las bases, más la relación con el Estado de Israel. Entonces fue ahí... Esto fue después de que Raúl Pesas estuvo en el Majón. Esto es lo que yo no me acuerdo, pero me parece que fue antes. Creo que fue antes. No me acuerdo. No me acuerdo el año. Él te va a poder decir. Pero me acuerdo que me había mostrado el símbolo que eran las manos, las 4 manos así de Tejezakna, y yo dije, esta es... Y ahí llevé la idea a que entre
Shalom entremos nosotros en interacción con los de Barracas. ¿Sí? Te vuelvo a repetir, cuando vos vas a escuchar a los de Barracas, que lo escucho mucho en el Café Tejeyacna, ellos hablan mucho del liderazgo de Rubén Mizrahi, del liderazgo de Yosef. Ellos eran los de la figura de Rivka, etc. En mi personal, mucho, y en algunos un poco menos, el tema del líder que te llevaba a la ideología era menos que el grupo que se desarrollaba como grupo, desde Shalom. ¿Entendés? O sea, no había, si vos me decís quién fue tu líder, había alguien que se llamaba Alejandro Benguiat, que nunca para mí, que fue un tipo que él estaba a cargo de las actividades de los jóvenes, que para mí fue un referente, que creo que fue Almajón también, no me acuerdo tampoco, que creo que fue Almajón y fue un referente organizativo, digamos, pero no un líder ideológico, cosas por el estilo. Lo que yo personalmente sentí es que la ideología iba surgiendo de las actividades que íbamos haciendo. Y siempre la ideología, para mí, fue algo que era la base, o sea, el bazar de las relaciones, sino la política. Enseguida te voy a decir mi idea sobre la ideología y la política desde entonces hasta ahora, ¿sí? Era la base de eso. Bueno, y poco a poco se fueron desarrollando las actividades. Lo que hacíamos en ese entonces era, teníamos todas las actividades del club, después teníamos actividad paralela que eran los bailes, y después teníamos un grupo de que iban a jugar al póker entre ellos, y después del póker se encontraban para tener nuestras iniciaciones sexuales en forma de ese grupito con personas que pagábamos para eso. Yo participaba en la segunda parte, porque no sé jugar a las cartas, solamente estaba ahí mirando y participaba en la segunda parte. Era todo un teques que se hacía, donde cubría todas, digamos, las aristas, las relaciones en lo social, las actividades del club y las, digamos, ¿cómo se llama? Las transgresiones de los jóvenes que había en ese momento. Nunca tuvimos ningún contacto con lo que pasaba en el entorno nacional. Partidos políticos, ni había, ni se hablaba, ni se pensaba. En todo el marco social nuestro ni se pensaba. La relación se fue fortificando mucho desde el punto de vista de lo social, donde nosotros teníamos una kutzá que se llamaba Shahar, que era la primer kutzá, la que era nuestra, y creo que el Madrid era Raúl Pesaj, era el Madrid de Shahar, creo, pero no teníamos una vida de futsá que nos sentábamos a hacer. O sea, la vida más putatit que teníamos era cuando estábamos más relacionados con lo que se llamaba Garinim, no Garinim, tenían otro nombre, los de Barracas, que no me acuerdo, pero ahí había más actividades de futsá. Garinim, la paralela a ustedes era Garinim. Garinim, sí. Shahar y Garinim, que ahí nos encontraban, y ahí teníamos como más actividades, desde el punto de vista personal, te digo, más actividades que grupales, más que Shahar internamente, si bien las teníamos. Pero dentro de Shahar había un cuarteto que éramos muy, muy amigos. Hasta ahora con uno de ellos es mi íntimo amigo, que no sé si vos sabés quién es, pero es Itzik, que hasta ahora, desde aquel entonces, fue siempre mi íntimo amigo, pero nosotros sentíamos que teníamos que tener una unión más fuerte todavía que las cosas. Entonces formamos lo que se llama CIFBA, C-I-F-B larga, ¿sí? CIFBA, que ese era el grupo de Cacho, Itzik, Filito, que es a Víctor Philipsthal, y Balleno, que es Guillermo Cohen, que era uno de los que estaban ahí. Y nosotros pensábamos que
nosotros teníamos que hacer un pacto. Te cuento esto porque es muy significativo del pensamiento, ¿entendés? El pacto de los adolescentes, que lo hacen de sangre y esas cosas, pero como el pacto de sangre lo hicimos ya en el Brit Milá, entonces quedaba otro pacto. Entonces decidimos que las ropas que usábamos nosotros las teníamos que usar alternadamente entre nosotros. O sea, yo a veces la de Itzik, aunque no teníamos toda la misma medida. Y teníamos le pedíamos a las madres que escriban en las camisas, esas cosas, Sifba, que quería decir de que vos pertenecés a ese grupito. Ahora, ese grupito no tenía nada, digamos, que sea diferente ideológicamente o en actividades que con los demás. Lo que tenía era una demostración de un kesher, de hermandad, muy fuerte entre nosotros. ¿Sí? Era un kesher afectivo, y no porque nos separábamos o teníamos actividades, inclusive no creo que aparte de nosotros cuatro se sepa que que ese grupo existía. Entonces, no era un grupo subterráneo, alguien ni nada. Somos hermanos de sangre, digamos, entre nosotros. Muy fuerte era, y estábamos muy, muy unidos en ese entonces. Fue así que empezó el tema de los madrijim. Yo fui el madrij de los que venían abajo, que eran Lapidim. Después hubieron otros madrijim de ellos, pero Lapidim era donde estaba Gaby Benaviv, Joam, que ahora me mandaron una foto y tienen un WhatsApp. Si querés te la mando por WhatsApp, esa foto, que yo casi no tengo fotos porque yo tenía en el kibutz, tenía todo un miklat, que era, cuando vivía en el kibutz, que era mi lugar de trabajo, donde tenía todas las investigaciones que había hecho en la Universidad de Haifa. Todo el miklat estaba y ahí trabajaba y escribía y todo eso. Y un día me lo pidieron de vuelta en miklat, y me dio tanto dolor, que tenía todo, y la foto, yo escribía día por día todo lo que pasaba, todo, me dijeron, si no lo sacaste lo vamos a quemar. Me dijeron una vez, 2 veces, la tercera vez me lo quemaron todo, no me quedó nada, ni la foto, ni lo que tenía escrito, nada. Una pelotudez mía, yo me asumo la responsabilidad de eso, ¿sí? Pero ahí se fue todo, así que casi no tengo fotos, pero yo no era un tipo de tener muchas fotos tampoco, ¿entendés? Pero algunas fotos tengo de cuando estábamos juntos, y esta de Lapidim, si querés, te la mando porque lo mandaron ellos, porque hay un grupo, todavía hay un grupo de WhatsApp de Lapidim. Había otro de Sadanim, que es el otro grupo que venía abajo de Lapidim, ¿sí? Que también yo fui madrij de él, y el tercer grupo que también fui madrij fue de Camargo, el grupo que habíamos hecho en Camargo, ¿sí? En Camargo ya cuando había vuelto el Majón y todas esas cosas. Yo me fui al Majón cuando era madrij de Lapidim, en el año 1964, eso me acuerdo porque el Lamed Dalet, me acuerdo el Maxor Lamed Dalet, y ahí yo fui al Majón, y ahí fue el Majón solo por Tejezakna, y ahí me querían incluir en el grupo de los de Hashomer Hatzair. Dije, en absoluto, con los de Hashomer Hatzair, que son un movimiento ideológico, no quiero saber nada. Después me dijeron con los independientes, que los apartidarios, no independientes, perdón, los apartidarios. Los apartidarios estaba ahí, entró, ¿cómo se llama? Shlomo Zambra, ¿sí? Falaj y todas esas cosas. Shlomo Zambra era del mismo Maxor mío. No le digas a Falaj, que no me acuerdo si él también estuvo en el Majón conmigo o estuvo un año después, sí, pero no me acuerdo de eso. Pero me parece que también estuvo, fueron ellos dos por el movimiento sionista, y ellos se agruparon a los apartidarios. Y yo dije, no, nosotros somos independientes, pero estaba yo solo, no podía estar un grupo yo solo. Y ahí me hice amigo de los dos de Hebraica, que uno era Masur, a lo mejor lo conociste porque escribía mucho, ¿no lo conociste, es Masur? Masur, no me olvidé el nombre, que estaba en Gash, y él escribía mucho sobre los argentinos. Alberto Masur. Alberto Mazor, no, de Metzer. Metzer, de Metzer. Metzer. Sí, él estuvo
Alberto Mayor, Mayor les decíamos nosotros, estaba conmigo y otro que se llamaba Fernando Frenkel, que no hizo aliá, y éramos los tres, los independientes, y nos mandaban un sheliach de Nir Yitzhak para que nos den las peulotas. Nosotros, el pobre venía desde Nir Yitzhak hasta el día que era el día de las, vos sabés que había el día de las Nuot, que era una tarde, digamos, que la dedicábamos, y ahí yo estuve en el Majón. Ahora, en el Majón la meta mía era de traer, o sea, yo ahí en el Majón internamente era de Tejeyakna, pero internamente representaba a Shalom, ¿entendés? A la gente que yo tenía más contacto desde el punto de vista gebratí, seguía con la ideología de Shalom. Cuando te digo ideología de Shalom, era la ideología de que la comunidad tenga una cultura sefaradí más profunda, sefaradí sionista, digo, sionista en el sentido con miradas a Israel. No, hasta que estuve en el kibutz, en el Majón, la visión de Aliá y todas esas cosas no era para mí lo principal. Inclusive cuando volví del Majón decía, si esto no hay, esto no tiene sentido. Esto quiere decir la cultura judía, sefaradí, todo eso. Si no existe eso, toda la Aliá es un acto de irse a otro lugar con otras características. ¿Entendés? Era como, estabas presentando un tipo de línea de Ejad Ha'am Sfaradí. Exactamente. No, exactamente. Le dije a Itzik eso. Le dije a Itzik, preguntale si no le dije eso. Era, yo en ese sentido, inclusive yo cuando escribí, ese es otro tema personal, esa ya la parte del kibutz, yo me escribía con Eric Fromm, no sé si lo escuchaste hablar. Sí, eso nos contaste en el 72, sí. Bueno, me escribía con Eric Fromm, y Eric Fromm estaba en contra del Estado de Israel. Y yo le decía que venga a conocer, y él decía, cuando hagas el Estado de Israel, ahí la gente se va a encargar de las cañerías, de los caminos, de las casas, y van a perder la esencia de la visión del judaísmo. ¿Sí? Yo internamente lo tenía eso así, a pesar que estaba en Israel, que estoy a favor del Estado de Israel, que no pienso como él en ese sentido, pero tenía una impronta muy fuerte. Cuando estuve en el Majón... Te paro acá un momento. Vos ya estás hablando de Tejeyakna, ¿no? ¿En qué momento se formó Tejeyakna por la unión esta de Shalom y de Barracas, de los dos grupos, de Shahar y de Garinim? Esa reunión, no, primero estaba la cosa formal, que ya estábamos unidos, formalmente. Esa es en la reunión esta que te digo, que no me acuerdo el año. Seguramente Itzik, que se sabe los años y todas esas cosas, se va a acordar. Pero yo no me acuerdo el año, yo no me acuerdo los años. Pero es ahí donde formalmente, antes de empezar las reuniones con las Kutzot, se estableció que Shalom se iba a interaccionar con los de Barracas, y que desde acá en más el movimiento Tejeyakna era Shalom y Barracas. Eso era digamos, ahí se estableció formalmente. Después empezaron las interacciones, que no me acuerdo cuándo fue. Seguro Itzik te va a decir seguramente los que están más en la parte de Rikshit y todas esas cosas te van a encontrar cuándo la vi a la chica esta, el chico este, yo no me acuerdo nada de eso, en años, me acuerdo de la Jabayá, pero no me acuerdo en qué año fue. Pero fue antes ya del Majón. Yo en el Majón fui en representación de Tejeyakna, en ese sentido. Que como yo hice el secundario y después quise hacer la tzabá, la policía, yo estuve en la policía junto en el mismo año que Roberto, entonces yo fui un año más tarde, porque si no yo tenía que haber ido en el Magzor de Susana Bambali, creo, que ella vino antes, que me parece que estuvo en el 63, Susana, creo. Y me parece que antes o después estuvo David Kahn, no me acuerdo, pero David Kahn también fue al Majón, y creo que fue el nombre de Tejeyakna, ¿sí? Pero yo fui un año más tarde porque quería terminar primero el ejército y después decir, estoy ya liberado, me dedico a esto, y se terminó. Entonces, ahí se empezó cada vez más a tener peulot nuestras, pero en el Majón, para terminar el tema del Majón, y después vuelvo para atrás a la Pidim, en el Majón
yo hacía tres cosas. Una, estudiaba, como nerd que soy, estudiaba todo lo que me enseñaban y quería estudiar. Aparte, sí, me interesaba la relación entre el judaísmo y el cristianismo. Entonces en Shabbat, que teníamos libre, me iba caminando hasta el monasterio, que todos los Shabbat me encontraba con un cura, el que dirigía el coso, porque quería, y el tipo se quedaba asombrado de cómo me interesaba tanto el cristianismo. Yo digo, yo quiero saber las diferencias que hay entre una cosa y la otra. Y así iba a escuchar, una vez por semana me sentaba con él, iba arriba a la torre donde vivía él, y charlábamos sobre el cristianismo y el judaísmo. Y la tercera era de poder introducir la música, las canciones sefaradí. Entonces yo no sabía cómo lograr eso. Y alguien me dijo, mira, hay un tipo que se llama Itzhak, llamalo por teléfono. Y que me dio el teléfono y lo llamé. Le digo, mira, Itzhak, yo soy, en ese entonces me llamaba Mordejai, porque yo tengo varios nombres. Uno es Cacho, el otro es Marcos Rolando, que es mi verdadero nombre, Cacho era el sobrenombre, porque si alguno les habla, te dice sí, porque Cacho, y otro te dice Marcos Rolando, y pocos, pero esos son los que no estuvieron tan cerca, porque en la Tnoa me llamaba Mordejai hasta Milhemet Yom Kippur, que en Milhemet Yom Kippur, cuando yo estuve en las 5 guerras, de forma activa, en el de Akrab, ¿sí? Me dijeron, pero Mordejai es un nombre de viejo, vos sos Moti, y desde Milhemet Yom Kippur en adelante soy Moti. Fíjate que Dvorak, cuando habla de mí, siempre dice Mordejai, porque Mordejai dijo, porque todavía en el kibutz siempre se llamaba, y como había 2 Mordejai, no solamente me llamaba Mordejai, sino Mordejai Ben Yakar, me decían, porque había Mordejai Cohen, que era otro Mordejai. Entonces, para diferenciar, uno Mordejai Ben Yakar y el otro Mordejai Cohen. Eso con respecto a los nombres. Pero lo que te quería decir, que ahí tenía el interés de traer a la Argentina, cuando vuelva, la cultura sefaradí. Yo fui en ese entonces en Yemin Moshe, ¿viste dónde es el coso? Abajo, en Yemin Moshe, vivía toda los que venían de Turquía, de Izmir justamente, había muchos. Y ahí fui, y ahí me encontré a los familiares, toda una Itrakshut que no te puedo contar, ahora ya no existe, el barrio ese lo tiraron abajo, pero ahí vivían todos los sefaradim. Yo seguía buscando, y ahí me dijeron, hablar con Itzhak. Lo llamo a Itzhak, le digo, mire Itzhak, yo soy Mordejai Ben Yakar, tengo interés en la... Entonces escuchó a un joven muy, muy interesado, porque él escribió el cancionero sefaradí, Itzhak. Entonces ahí me dice Itzhak, mira, yo te voy a llevar a otro Itzhak, que es el que escribe las canciones sefaradí, es Itzhak Levi. Itzhak Levi es todas las canticas y todas esas cosas. Entonces vos imaginate la Itrakshut de un pibe que estaba con Itzhak, que es nada menos y nada más que Itzhak Nabón, después que fue presidente pero en ese entonces era el que hizo el cancionero sefaradí para mí, Itzhak Levi, y me dieron una pila de discos, en ese entonces los discos grandes, que todo para mí era el gran Otzar que estaba llevando desde Israel para la música sefaradí. Yo con una Itrakshut, te podés imaginarlo, escuché al tipo, después me enteré quién era uno y quién era otro, que no tenía ni idea. Entonces ahí es cuando yo regresé ya con una idea sionista. Y en ese entonces estaba la discusión en Mahleket Irgun si Gazit iba a ser el lugar de Aliá de los que iban a venir de Tejezakna. Y ahí yo tuve la reunión con, ¿cómo se llama? Con Tzvi Lurie. Tzvi Lurie era el que dirigía Mahleket Irgun, y yo le dije que bajo ningún punto de vista Gazit nos quería mandar a nosotros a un kibutz en desarrollo, en el Negev, que no sé, Niram, ¿dónde queda? ¿En qué lugar queda? Puede ser Niram. Era en el Darón, era, seguro. Bien, sí. Era Niram, que para que nosotros construyamos, le digo, no, nosotros vamos a Gazit. Porque yo ya estaba en contacto con Mordejai Cohen, me acuerdo, una anécdota boluda, pero me acuerdo de que yo quería llegar a Gazit desde Jerusalén, a Betrem,
en esa época. Imagínate Betrem, Yerushalayim hasta Gazit. Para mí era un rato, y de repente se me hizo la noche. Y se me hizo la noche y no sabía a dónde ir en la mitad del camino, ¿entendés? Y me dijeron que acá hay un kibutz que se llama Aogen. En ese tiempo Aogen era muchísima guita, tenían los tipos. Y cuando me acerco a una casa, que me dijeron ahí, vaya a lo del masquil, yo qué sé, escucho una afeitadora eléctrica. Y digo, afeitadora eléctrica en este tiempo, en un kibutz, te imaginás, el kibutz para mí era Noalim, en la cabeza mía. Me quedé admirado, digo, ¿cómo? Claro, estos son millonarios, al revés de Gazit, que son haluchim y tienen, que yo quería la haluchiut, en ese entonces. Bueno, y así fue que llegué a Gazit la primera vez, empecé en contacto con Mordejai Cohen y otros, y vi que ese era un sentido de hogar, ¿entendés? De gente que muy unida, muy especial. Y yo era Gazit, y fui a ¿cómo se llama? Tzvi Lurie, e insistí de que sea Gazit el lugar que... Y ahí fue cuando fueron del movimiento sionista, que en el mismo año, en el 64, fueron a Gazit, ¿entendés? Pero ellos fueron a Gazit por el contacto que Meyujas lo mandó para estar en contacto con Mordejai Cohen, etcétera, etcétera. Y si en forma paralela, que yo estaba en el Majón, vino este seminario para allá. Todavía no habían llegado los primeros, digamos, los de Rubén Mizrach y Rubén Pesach y todo. El primer Garín. El primer Garín. El primer Garín, ellos vinieron después, en el 65, creo. Bueno, ellos dicen que llegaron en el 64, no importa. O fines del 64, puede ser okay. Que sea, pero yo no tuve, me acuerdo de haberlos visto, pero no tuve contacto con ellos. Sí. No me acuerdo en qué año exacto habían llegado. Y Ichik seguro te va a contar, en esa misma época ya estaban los primeros representantes de la familia Srugo, que todos los Srugos que te van a contar sobre, vos tenés un poco una relación con ellos, sobre todo el impacto familiar. Yo a propósito te cuento la diferencia que hay de alguien que no tiene a nadie que ver, nadie en Israel, nadie que conozca y nadie que quiere Israel, como había muchos de Shalom que pasaba lo mismo. Ahora, ¿por qué te lo cuento? Porque desde el movimiento sefaradí de estos jóvenes se empezaron a formar un grupo ya de los mayores, que eran los sionistas y los no sionistas haluchim, y que veían la entrada de la Tnuá al club que estaba destruyendo el sentido de la vida comunitaria y la formación de los jóvenes para que continúen con el club. Y estaban los otros, que ahí estaba José Tarica, Pepe Menayé, Chola, Moglo, no me acuerdo, dice que te va a decir, esa acuerda los nombres, yo no me acuerdo los nombres, estaban y se formaron grupos, y la primera vez que había dos listas, la lista de los sionistas y la lista de los no sionistas, pero no antisionistas, los no sionistas eran. Y ganó la lista de los no sionistas. Entonces en ese tiempo ya se nos empezaba a mirar como que lo estábamos destruyendo la esencia de lo que era el Club Shalom con el templo y todas esas cosas. Fíjate que dentro de los que estábamos y los que hicieron Aliyá, ¿sí? De Shalom, ¿sí? Es una minoría de la comunidad de Rodas. ¿Entendés? Mi ex esposa, Ruti, que seguramente la conoces o le oíste hablar de ella pertenecía a esta comunidad de Rodas, que es de la familia de lo que se llamaban los Kohanim. Los Kohanim eran la contra más grande que había para este grupo, a tal punto de que nosotros en la Tnuá la llamábamos Ruti, a mi ex esposa, ¿sí? Y yo cada vez que llamaba por teléfono le decía a la madre, está Ruti, acá no vive ninguna Ruti. Entonces tenía que decir Cookie, que era como lo llamaban, como diciendo nosotros con ustedes no queremos. Y había una lucha
de nosotros ya nos vestíamos con hutzá julá, nos vestíamos con camisas blancas, no usábamos corbata, todos esos símbolos que había en ese entonces. La inserción a la vida cultural, la música, todo, era tan fuerte que yo no sabía ni que existían los Beatles, que en la misma época, imagínate, ¿entendés? No tenía ningún contacto. Política, lo único que sabía que Palacios, a mí me encantaba Palacios, era un político socialista, que digo, qué buen tipo, lo máximo que llegué y no era porque me faltaba cultura, ¿sí? Yo ya iba a la universidad en psicología y todas esas cosas, un tiempo ahí. Se empezó a establecer una relación muy fuerte entre Barracas y Shalom, donde yo sentía en algunos, digamos, yo me sentía como extremista de la parte de la cultura, extremista de la parte de la ideología, que existían algunos que eran extremistas de la parte de la vida política, Mapam, hablar de que nosotros somos Mapam, y yo decía, nosotros no somos Mapam, si vamos a Gazit somos del Kibbutz Artzi, y el Kibbutz Artzi es ideología, no es política. Nosotros tenemos que sostener la vida cultural y la vida ideológica, y no la vida política. No entremos, yo era de aquellos fervientes en contra de todo lo que sea unirnos más con la Shomer HaTzair, porque era Mapam, y con Mapam, no porque tenía algo con la ideología del movimiento. ¿Cuándo surgió la relación con la gente del Kibbutz Artzi, con el Sheliach del Kibbutz Artzi, en Pesach Hadid, ¿no? Pesach Hadid, sí. Cuando vino Pesach Hadid, nunca, yo con Pesach Hadid íntimos hasta que se murió, que te quede claro, ¿sí? en Israel. O sea, una relación así muy fuerte. Inclusive en mi doctorado, él fue el ideólogo de la metodología que utilicé para mi doctorado en la universidad, no en la Universidad de Tel Aviv, en la USAL, acá en Buenos Aires, en la Argentina. Él ahí aparece citado, fue el que desarrollamos toda una... vos, no sé si conoces a Goodman. Goodman es uno que estableció una metodología de investigación muy especial. Pesach Hadid trabajaba con él y yo estaba en contacto con Pesach Hadid. Pesach Hadid nunca impulsó para nada que tenga que ver con Mapam. El tipo era un ideólogo por excelencia. ¿Sí? ¿Cómo decidieron aceptar o entrar en relación con el Kibbutz Artzi y no con Shlichim Acherim o con otras Tnuot? No, ya te digo, ¿por qué? No. Después de Meyujas, cuando empezó la relación con Gazit, era claro que eso era el Kibbutz Artzi. ¿Entendés? Okay. Con la ideología del Kibbutz Artzi. Pero vos decís, no, pero ya cómo empezó eso. Eso empezó ya un poco antes, cuando Pesach ya estaba activando, que empezó antes del 64, si no me equivoco, Pesach. Para mí, Pesach era una imagen del tipo, ¿vos lo conociste a él? No lo conocí. Era el tipo representante de la cultura mundial, culto. La esposa era, que todavía vive Adi, ella era escultora. Entonces vos tenías que ver de un tipo que venía de una casa sefaradí, de un comerciante y una señora que era ama de casa, que iba a la casa de ellos y veía, absorbías cultura, respirabas cultura, hablabas con él, era algo, pero con y no era mejanej él, pero era un tipo de convicciones muy fuertes y que evitaba todo lo que sea dogmatismo, siempre con una actitud muy crítica, y eso muy, muy importante. Bueno, y él para mí era el dmut, digamos, que aspiraba. Imagínate que la hija de él se llama Inat, y nosotros le pusimos a mi hija, a mi primera hija Inat también, o sea, para que veas la identificación que había con la persona de él. Y es un tipo que a mí personalmente me ayudó mucho a desarrollar mi propia identidad como un pensador libre dentro de un marco ideológico que tiene una dirección, ¿sí?
Mira, Eh, justamente, digamos, en este punto, y justamente porque te interesa, digamos que sos Mar Jinuj, ¿no? El Jinuj y Tarbut y la cultura, etcétera, etcétera. Una de los puntos de debate que surgieron en el grupo de Baderej, pero seguramente también está relacionado con la época de ustedes, es qué clase de educación se hacía en la TNUA. La gente de Baderej en forma, a grosso modo, digamos, hubo algunos Javerim que decían en la TNUA de los años 70, 80, lavado de cabeza, adoctrinamiento, el camino estaba ya marcado y el Sheliach era alguien que tenía que vender la ideología. Y por otro lado, estaban los que decían que la TNUA los ayudó a pensar, en que había este pensamiento crítico diferente de la educación que se recibía en la escuela. eh, eh, y quisiera saber, digamos, en la... Ok. Bárbaro. Eh, No, no sé en qué momento se cortó, pero cuando vos me decías que los de Baderej decían de que los Shlichim indoctrinaban a los Hanijim y todas esas cosas. En absoluto. Pesach Usievich, Pesach Adi,
que es el mismo, uno en hebreo y otro el nombre, o sea, nunca sentí que, al revés, o sea, te abría la cabeza para seguir pensando todas las dimensiones que había. ¿Sí? Había dentro de nuestro grupo gente que era más, digamos, tiraba a la parte política, no argentina, ¿sí? A la parte política israelí, más como Mapam y toda esa identificación con el movimiento, con el comunismo, con Brita Moachot, etcétera, etcétera. Y yo sentí que era una minoría chiquita dentro de eso. De mis Hanijim que entraron en Baderech, yo me gustaría que vos después me digas si hay varios que te van a decir eso del adoctrinamiento, cosas por el estilo. Estoy hablando de Gaby Benavid. No esos, no esos, más Por tarde. eso, Más tarde, por eso estamos hablando de los años 70 largos, no sé, claro, ahí quiero decir pero una... la pregunta es, lo que me interesaría saber es sobre la educación en Tejezakna o en Shalom que se hacía, Befoal, en forma general, ¿no? ¿Cómo lo encajarías en la línea esa, entre los dos polos? Mirá, o sea, la palabra prohibido, ¿sí? Nunca escuché. La palabra, esto es el ideal nuestro desde el punto de vista no ideológico, sino del ideal de hombre. Había un ideal de hombre. ¿Qué tipo de hombre nosotros pretendemos con respecto a los valores? Yo nunca sentí, al revés, los Shlichim, los que yo estuve en contacto con él y el que vino después de él, que fue de John Bratt, creo. Chaim Tabachnik. Chaim Tabachnik. O sea, Chaim Tabachnik lo veía menos ideólogo que a mí, en ese sentido, desde el punto de vista de la ideología. Pesach Hadi era el ideólogo, pero el ideólogo de Georgie, no te tengo que explicar a vos que estás en esa, ¿sí? El ideólogo de valores. Nunca sentí ningún adoctrinamiento. Y si preguntás a los de la PIDIM, que fueron nuestros Hanijim, ¿sí? Te van a decir más fuerte. Los que vinieron después, que son los de Sadanim, que no sé si los tomás en cuenta vos también, los entrevistás, ellos después, como yo estuvimos poco tiempo con ellos, después entraron en la línea de Baderech, ellos ahí se politizaron en forma personal, a posteriori también, kirchneristas y yo qué sé, todo ese tipo de cosas que pertenecían a la política, pero no por influencia de la TNUA, ¿entendés? Por lo menos, creo que después, no me acuerdo quién fue en Madrid después de mí, si fue en la PIDIM fue Tito o en Sadanim fue Tito, no me acuerdo, pero bueno, yo llegué a Sadanim y después ya, y los de Camargo habría que meterlos en la vida judía, pero por ejemplo yo en Camargo, cuando empezamos con ese grupo, no sé si quedó alguien en Baderech, después en Camargo, pero cuando empezamos con ese grupo, cantamos Tejezagna, Yedei, Kolahein, Amjonenim, yo qué sé, en el templo, y vino el rabino ahí, y dijo, ¿pero qué es esto? Esto es algo del comunismo. Y yo le explicaba al rabino, creía que le digo, pero esto es lo que se canta en Israel, en la Histadrut de Israel, usted no puede, no puede. Y una discusión que en ese entonces el rabino me odiaba, pensaba que les iba a llevar todo el comunismo ahí cuando yo nunca tenía esos pensamientos, y cuando volví por primera vez a la Argentina, a un ciclo de conferencia que me invitaron, pedí dar una conferencia en el templo de Camargo, que ahí fue donde yo estuve, fue después de Milhemet Yom Kippur, diciendo cuáles son los valores que transmitíamos acá, etcétera, etcétera. Bueno, y por eso fue algo reactivo. Lo que te quería decir es de que hasta que yo, cuando te vi a vos en el encuentro con Tejezakna, tuve dos pensamientos. ¿Sí? Uno decía, ¿y esto va a salir algo de todo esto que estabas proponiendo vos? Esa es la primera que te quiero decir. Yo soy un tipo que las cosas le gusta sobre la mesa. ¿Sí? Venga, pasamos, ahora ya terminamos con la cuestión del pasado. No. Te digo, esa es una idea que después si querés te la desarrollo. Y la otra idea
era de que vos dijiste algo, digo, uy, mira, yo en esto no pensé, que era de la vida política en cada época de cada uno de nosotros. Dice, mira, esto yo no lo pensé, porque yo dije, los de Baderech se fueron al carajo con la Tnuá. No eran las ideas que teníamos nosotros, eran otras ideas, nosotros nos creamos para otra cosa, que es, si te pones a analizar, lo que pasó en el kibutz. O sea, lo que pasó en el kibutz, que no pensó suficientemente las generaciones que vienen. Eso te estoy hablando en mi época. Eso vino después. Se empezó a letapel porque la gente se puso mayor. Nosotros no pensábamos que acá podría haber otra. Nosotros hacíamos lo nuestro, terminábamos con nuestra función en la LIA, chao, nos íbamos y los otros iban a seguir espontáneamente. No tomamos en cuenta lo que vos dijiste, que me hiciste pensar en la reunión, por eso te cuento las dos ideas que me aparecieron en esa reunión, en la que dijiste, mire, esto fue una época histórica, política, diferente de la que vivieron ustedes. Eso es verdad. Nosotros no vivimos toda la época de la represión, no vivimos la época de los jóvenes tan activos en esas cosas, por eso es otra época. Pero para mí Baderech perdió en absoluto. Ahora eso se dio cuando ya en la comunidad, en Shalom y en los otros lugares, había una reacción en contra de la existencia nuestra. Entonces, por un lado, lo tenían ellos en contra. Por el otro, la situación política muy fuerte. Pero fíjate que de Lapidim muchos hicieron aliá de los de Shalom. Hicieron aliá. Creo que de los que estaban en la otra kuchá, que venía después de Garinim, no me acuerdo la que era. Migdalor. Migdalor era la paralela a Lapidim. No. Migdalor era la paralela abajo. Migdalor es la más chica. La más chica, por eso te digo. Garinim, Lapidim, Sadanim, Migdalor. No, ahí te falta la paralela a Lapidim, que creo que esa era Garinim, la que venía con Shahar, no sé si era Garinim. No, Shahar y Garinim son paralelas. Lapidim, no sé, la paralela la tenía, pero no sé por dónde está. Bueno, que ahí está Tito Grego, está Jabeto, están otros que eran paralelos a Lapidim. Y de Lapidim hicieron alía muchos, y a Hasid, ¿no? Y ahí es donde se fue diluyendo, digamos, la pertenencia digamos, a la parte de la vida comunitaria, porque tampoco había dónde, ¿entendés? O sea, Shalom ya no les permitía, no oficialmente, pero subterráneamente activar, ¿no? Te quiero preguntar una cuestión de evaluación. ¿Cómo se puede evaluar la acción realizada por Tejezakna en el caso tuyo, de la época de ustedes? La evaluación está dada a través del número de Olim que llegaron al kibutz y que hoy viven en el kibutz, o el número de Olim que viven en Israel, o tal vez podés pensar en otros K'nai Midah, en otros parámetros que por los que vos podés decir nuestra actividad en esa época fue un éxito o fue un fracaso. ¿Qué pensás de esta cuestión? Yo pienso que nuestra actividad fue todo un éxito, ¿sí? Un éxito que le faltaron condimentos. ¿Sí? Fue un éxito desde el punto de vista de que logró transmitir a un gran número. Por ejemplo, Lapidim todavía tiene su WhatsApp. Sí, siguen activos, pero día a día. Varios de ellos se quedaron en la Argentina y varios en Israel. Te digo, fue un éxito desde el punto de vista puntual porque cumplió íntegramente
las metas que se impuso. El problema es de que como no era una organización que continúa, si desde el punto de vista estructural, continúa con aquellos que son los pioneros que se van, ¿entendés? O sea, que tiene ese sostén que teníamos nosotros, que era lo que había atrás, que era la parte institucional. Entonces ahí es donde se empezó a desvirtuar la esencia, porque no había, digamos, las mismas Yorashim que tenía esto. Los Yorashim estaban en la gente que viene de Israel, pero lo interesante es que nosotros, los que vivimos, yo digo nosotros los que vivimos en Israel, yo ahora vivo medio año, pero yo me siento israelí, vine acá de casualidad a la Argentina y desgraciadamente me quedé un tiempo y ahora cada vez estoy volviendo más, pero porque yo me fui por ideales del kibutz, ¿sí? Pero no por ideales de Israel, ¿sí? Del kibutz sí, por ideales kibutzim, mis ideales kibutzim que yo me fui, no sé si te interesa que te los cuente, pero en forma personal no para la teut, sino para que sepas, por lo menos en lo personal, lo poco que nos conectamos, si querés te lo cuento por qué. Pero lo que te quería decir es con respecto a eso, es que faltó la visión de continuidad. Sí. Véase también lo que yo pienso con respecto al Ikpatjut del kibutz, en ese sentido. ¿Entendés? Que el kibutz sí, tiene sus yorashim fuertes, pero no sé en qué medida se estructuró para continuar con esos mismos ideales, sino desde otra parte. Pero eso es otra visión. Yo veo en eso un paralelismo a lo que pasó en la Tnuá con lo que está pasando en el kibutz, que poco a poco va dejando ideales que eran sus llores para adaptarse. Ahora, si vos me decís de que de Tejezakna surgieron drogadictos, delincuentes, etc., la respuesta es no. ¿Entendés? Pero no Shambrú, de la misma manera que en el kibutz, digamos, la esencia del hombre, de la comunidad, de las relaciones todavía existe. Pero la esencia de la estructura kibutzit, de la misma manera que la estructura de la Tnuá se desvirtuó en forma absoluta, pienso que poco a poco la estructura del kibutz está con mucho tiempo, con otras características. Acá atrás tenés a todo el kibutz artsí, a los demás kibutzim. Estoy hablando de procesos diferentes, de tiempo, ¿sí? Acá estamos hablando de una pequeña Tnuá, pero que veo algún tipo de paralelismo. Sí. ¿Listo? ¿Terminamos o tenés algo más? Ya te tenés que ir vos, porque yo tenía acá... No, si ¿tenés algo más? Adelante. Sí, no, te quería, desde lo personal, sí, si ya estamos hablando de esto y a lo mejor después podemos hablar de otras cosas, de identidad, identificación, para que veas cómo está Bayorashim Sheli. Yo cuando quería estudiar en el kibutz, apenas había llegado, trabajaba en el Refet. Trabajaba en el Refet de 4 de la mañana a 12 del mediodía, y después quedaba libre. Y ahí es cuando me quedaba a leer, a estudiar, todo, yo solo. Pero yo decía, si tengo tiempo para estudiar y ser psicólogo y todas esas cosas, y ahí fue cuando pedí al kibutz ir a estudiar psicología. ¿Vos sabés esto? No. Cuando No, yo fui para que me parece que voy a parar la grabación, ¿no? Bueno, como quieras, sí. No, ¿a vos te importa que... No, que quede... no, fíjate si hay algo que puede ser interesante. Bueno, dale, seguí. Ahí fue cuando le dije al kibutz de que quería estudiar psicología, me dijeron no se puede, si vos trabajás en el Refet, no podés estudiar porque en el LUAG que había del Sidur Abodá no había 2 casilleros, estabas en uno, estabas en otro. Me dijeron no podés estudiar. Dije, no, nadie me va a prohibir a mí estudiar, yo seguía trabajando en el Refet desde las 12 del mediodía en adelante. Entonces ahí yo fui a buscar una milgá de la Sojnut, y con una milgá de la Sojnut en ese tiempo te daban, yo me anoté en la Universidad de Haifa para estudiar psicología. Entonces trabajaba de 8 de la mañana a 12 y después hice psicología y terminé psicología en la Universidad de Haifa. Y así me dijeron no. Bueno,
al final me recibí de psicólogo, entonces dije, estaba en Badat Jinuj yo, y no había, en ese entonces había lo que se llama la maestra y la metapelet del Beit Sefer Yesodí, y tenía que venir una maestra nueva, y me dijeron, vos vas a hacer la metapelet en ese entonces, no sé si en tu época también era lo mismo, en ese entonces la metapelet era la que peinaba a las chicas, las vestía. Yo fui el primer metapelet, después hubo otros, ¿sí? El primer metapelet hombre del Kibutz Artzi, que fui psicólogo. Laburé un poco de psicólogo, trabajé con el, iba a las Arzaot de Givat Haviva, vos te acordás, estaba en el Kena Kibbutzi en ese entonces trabajando, y Partzá Milhemet Yom Kippur, y ahí en Milhemet Yom Kippur, yo no entendía por qué se trataban a los soldados. Yo fui uno de los que creó la Briuta Nefesh, el Tzal. Éramos 11 los que creamos, yo fui uno de los 11 que creó Briuta Nefesh en ese entonces. Pero era psicólogo. Y no entendía por qué se trataba a los soldados, los psiquiatras trataban a los soldados de esa manera, con inyecciones, con medicamentos. Entonces me dijeron, vos nunca vas a entender porque sos psicólogo. Yo dije, la pucha, ¿cómo no voy a entender lo que es la Briuta Nefesh? Después de Milhemet Yom Kippur, yo estaba en los 28 años, le dije al Kibutz, yo quiero estudiar medicina. ¿Te imaginás el revuelo que hubo? Casi todo mi garín, si no es todo mi garín, votaron en contra, Kolel Itzik, mi mejor amigo, votaron en contra de que yo salga a estudiar medicina. Y yo los entendí, porque eso no iba acorde a lo que necesitaba el Kibutz. Yo los entendí por un lado, y para que vean lo que es ideología. Pero por el otro lado, pensaba, ¿cómo puede ser así? Fui al Kibutz Artzi, y en ese entonces el psiquiatra del Kibutz Artzi era Mordechai Kaufman, que era, escuchaste hablar de él, que estaba por supuesto, en el... Entonces me dijeron, mira, Mordechai Kaufman ya está demasiado grande, nosotros te vamos a dar una milgá del Kibutz Artzi, y el Kibutz Artzi me pagó 12 años de estudio al que yo en el Kibutz Artzi. 12 años, ¿sabes lo que es 12 años? Era medicina y psiquiatría. Todo el taxi que se te ocurra, le resulta rak tie a psiquiatras y la Kibutz Artzi. Bueno, fui a estudiar, eso te cuento como una anécdota, y ahí hice la primer averá, que me acuerdo en mi vida de los principios míos del Kibutz. Yo como tenía coche, era ¿cómo se llama? Del Kena Kibbutzi. Entonces tomé 2 pacientes privados como psicólogo, y con eso le pagaba a mis profesores para que me enseñen para dar los exámenes de medicina. En medicina, para entrar en Tel Aviv tenía que tener 90, 95 de promedio. Entonces yo ni sabía sumar un medio y un quinto, todavía no sé sumar, no sabía, y ahí tenía que competir con los Atudaín, todo. Bueno, tomé el profesor de química, de física, de matemática, de todo, le pagaba con lo que ganaba de estos 2 pacientes que tenía. Me preparé, di los exámenes, y yo tenía un cagazo terrible, porque me dio el Kibutz Artzi la milgá, el Kibutz todos en contra, pero no podían decir que no, porque el Kibutz Artzi decidió que yo me iba para el Kibutz Artzi, se quedaron mutis. Entonces di los exámenes, y me saqué una nota, y me dice, bueno, usted fue aceptado en los exámenes, pero no puede entrar a medicina en Tel Aviv porque pasó medio año más de los 30. Era hasta los 30 y ahí te cortaba. Wow. Así que imagínate, después de todo lo que hice, que no te dejé entrar, Badami Ujede, para que lo conozcas a Móstico. Badami Ujede. Hicieron una Badami Ujede y ahí había un psiquiatra que me conocía a mí de la Chavalla. Entonces empezó la Badá así, que el director de la Badá, profesor Kaplinsky, dijo, usted no va a entrar a eso porque lo digo yo, porque usted es un psicólogo y los psicólogos nunca van a entender la mentalidad de los médicos, y aparte es mayor y yo quiero darle lugar a otros jóvenes. Bastante mutzak lo segundo, no mutzak lo primero. Entonces a este tipo dijo, que tenía un peso ahí sobre la Badá, dice, mira, si Moti te lo pide, dáselo, dale la oportunidad. Entonces ahí le dice, ¿sabe qué? Le doy la oportunidad. Si se saca Memutzá y Oter Gaboa del primer año, que
Ahora vos imagínate, competir con los Atudaí. Tuve que estudiar como un loco, terminé primer año con el Memutzá Yoter Gaboa, Tzat Yoter Gaboa que los demás, le digo, profesor Kaplinsky, Gamarti, Etayaná, Memutzá Yoter Gaboa. Con la Cabot, Tatjilot Pam Yaná Rishoná, esto era Benisayón. Y el hijo de puta me hizo hacer otra vez primer año, pero dije, lo voy a hacer. Wow. ¿Y qué tiene que ver esto con el kibutz? Que el segundo año, una vez estando frente al mar, después de haber estado con todos los javerim que yo estudiaba con ellos, dije, 12 años, una milgá, ani mishkanti tahaim sheli. Que ani afam, lo ojalagit, ani lo rotzel amshich bekibutz. ¿Entendés? O sea, es una ithaibut que yo no estaba seguro, y yo sabía que yo en un kibutz como hoy, en ese entonces, sería un médico que trabajaba afuera y tenía la familia en el kibutz, nada más. ¿Entendés? Entonces dije, no, yo esto no lo puedo aceptar. Le devolví al kibutz Artzi los 2 años que me pagaron, y yo le dije al kibutz, yo me voy, pero por ideales me fui, por concepción de que yo no puedo hacerle una cosa así al kibutz. Para mí el kibutz fue y sigue siendo la comunidad que después en algún tiempo, no te lo quiero decir ahora, yo estaba en la Badat Jinuj del kibutz Artzi, también participaba. Y ahí tengo escritos todavía de cuál era el ideal de hombre que existía. Y uno de los artículos que yo escribí ya como psicoanalista, psicólogo, es de que el único lugar que se demostró que existe el complejo de Edipo es en el kibutz. En todos los demás, nadie lo demostró empíricamente. O sea, el hecho que el kibutz cambió la tzurá, eso demuestra, porque en ese entonces pensábamos que los valores se transmiten por la sociedad y no por los padres. Porque había que alejar a los padres, bueno, vos sabés. Bueno, te conté un poquitito, falta contarte lo del Garín, si te interesa, el Garín Aliá de Tejezakna, nuestro. Bueno, dale, unos minutos, si no estás cansado, adelante. No, ya te digo, yo cuando le doy el tiempo, es lo mismo con los pacientes, cuando se pasa el tiempo hago clic y se me para la cabeza de pensar. El Garín, nosotros fuimos lo que se llamaba el primer, ¿cómo que se llamaba? El Garín se dividía en los primeros y los segundos, que fue Tito. La primer plugá y la segunda plugá. La primer plugá, no me sé el nombre de plugá. Yo estuve en la primer plugá, ¿sí? Que ahí veníamos todos juntos. Nosotros en la primer plugá nos preparamos para hacer una gira por Europa artística para ganar plata para el kibutz, para llevarle al kibutz plata como mataná de la primer plugá. Fuimos a estudiar bailes folclóricos argentinos, bailes folclóricos israelíes, teníamos todo un show para hacer eso. Desde ya que el único lugar que nos escucharon sobre esto fue en Yugoslavia, que nos habían invitado no a Yugoslava, nunca pudimos participar, pero cuando vinimos sentíamos como misión darle al kibutz la mataná que compramos, que lo único que nos sirvió era para comprar, no sé si 5 o 8 patefonim que había en esa época, y le llevamos los patefonim de regalo. El quilombo que se armó en el kibutz, terrible, porque era cómo se van a repartir los patefonim, ¿entendés? Eran 8 nada más, no se podía, bueno, se armó un quilombo con eso. Pero nosotros le compramos algo con esa plata que habíamos juntado, que era todo Cupá Meyutefet, lo que ganábamos, lo que recibíamos en el casamiento, iba toda la Cupá, toda la Cupá en ese entonces, ¿sí? Y así vivíamos todo el primer tiempo. Cuando estábamos ahí, nos llevaron a una representación de Mapam para bailar, por lo menos fuimos todos a estudiar baile y esas cosas, en Mapam, que era un escenario así chiquitito, que tenemos muchas anécdotas sobre ese escenario así, y en el Ejala Tarbut. Hicimos la primera representación de Tejezakna en el Ejala Tarbut, en una fiesta que era una fiesta de Purim, que se hacía ahí, y llevaron bailes folclóricos argentinos, y ahí seguíamos después en el kibutz y todas esas cosas actuando. Éramos muy unidos como Garín en ese entonces. Y vino después la segunda plugá, ¿sí? Que se integró después,
que le empezó a dar otras características a esa primera unión que teníamos de la primer plugá, que no eran tan, digamos, no había tanta afinidad entre nosotros cuando estábamos en la Argentina, sí, por todo lo que habíamos vivido, pero había más afinidad con la gente que vino en la segunda plugá. Y ahí empezamos a activar como plugá, pero nunca incentivamos digamos, la Dagá para los que vinieron de Baderech, de los que eran de Baderech. Estamos muy metidos en lo nuestro, a no ser los Shlichim, que después fueron ahí, Meir Saal y Itzik, sí, Meir Saal y Itzik, ellos fueron, bueno, y cada uno después tuvo una, digamos, una inserción, pero no una dagá de qué es lo que pasa con la continuidad de la Pidim. Sí había en forma personal, yo tenía con los Hanijim y esas cosas, y eso es importante saberlo. Hubo gente de los Hanijim de ustedes, o sea, del Garín, el Garín que lo siguió, que hizo Aliá en los años 70, que dijo de que ustedes no los querían recibir en Gazit porque era un tipo de competencia. Sí, bueno, eso no sé quién, no sé quién lo dijo, no era lo que yo, por lo menos eso debe ser algo personal. Nunca pensamos en competencia en ese sentido, pero que no los quería, no sé quién te lo habrá dicho y sobre quién te habrá dicho eso. Nunca en mi vida pensé. Lo que sí, que no hubo una DAGA para la continuación de la TNUA, ¿entendés? O sea, no era un problema nuestro. Nosotros estamos tan metidos en nuestra inserción en la vida cotidiana de Gazit que si me decís eso es como si dijese, yo qué sé, algo que no tiene nada que ver conmigo, por lo menos. Y no sentí nunca a alguien que diga eso. ¿Sí? Nunca. Lo que sí, ahora que me estás diciendo, no recuerdo yo de tener actividades integradas. ¿Entendés? O sea que juntos los de nuestra Shikvá con los de ellos era un mundo aparte. ¿Sí? No estábamos integrados como grupo. Si ibas a tomar el té, el café, no, era con algunos que en forma personal tenían relación, pero nunca había nosotros que venimos de ahí. No. Lo que sí a nosotros nos dieron mucha pelota los madrijim, no sé en qué medida ellos le dieron tanta pelota a los madrijim del kibutz. Era como que a lo mejor lo delegaban en nosotros y nosotros no lo tomamos. Nunca se me ocurrió pensar en eso que decimos ahora. ¿Sí? ¿Y cómo te está yendo con Baderes, con las entrevistas? Voy a cortar acá la...